todos los problemas tienen solución. Reflexiones con Andrés Mares. Aprendamos juntos las herramientas para trabajar en nuestro interior y realizar nuestros objetivos. Reflexiones que nos ayudarán a alcanzar la cumbre con determinación y voluntad. Iniciamos. Muy buenos días tengan todos ustedes queridos Radio Escucha. Como cada jueves a las 9 de la mañana es su programa Reflexiones con un servidor, Andrés Mares. Estamos transmitiendo desde la hermosa ciudad de Santiago de Querétaro, en vivo y a todo color. Y recuerden, como siempre, nos pueden enviar sus sugerencias, sus preguntas, sus comentarios a través de mensaje de texto al número 442-330-1238, 442-330-1238, o si lo prefieren, llamarnos a cabina al teléfono 238-5111 o en mi cuenta de Twitter que es @maresurrutia. Con mucho gusto estaremos atendiendo esas preguntas, esas sugerencias, esos comentarios que forman parte de nuestras reflexiones. Y la de hoy tiene que ver con una ley fundamental que rige al universo. Recordemos que estamos reflexionando sobre las leyes que rigen la naturaleza humana, esas reglas del juego de nuestra naturaleza que en la medida en que conozcamos e implementemos en nuestras vidas ordinarias, podremos esperar que se den consecuencias positivas, consecuencias favorables en nuestras vidas. De lo contrario, si optamos por hacer caso omiso de sus planteamientos, si elegimos no vivir de acuerdo a sus exigencias, entonces cabría esperar que se den resultados negativos en nuestras vidas, en el ámbito de la salud, en el ámbito de las relaciones, en el ámbito inclusive hasta financiero. Y la que vamos a considerar el día de hoy, pues constituye el centro de todas las leyes del universo. Y antes de describir su planteamiento, pues me gustaría que comenzáramos la reflexión considerando qué es lo que suele haber detrás de muchas de las pautas, de muchos de los comportamientos negativos y destructivos de las personas. Es decir, ¿qué suele haber detrás de una vida llena de resentimiento, de una vida que se caracteriza por la inseguridad, tal vez? ¿Qué suele haber detrás de un pobre concepto de uno mismo? ¿Qué suele haber detrás, inclusive, hasta de enfermedades que pueden estarnos afectando tanto fisiológicamente como neurológicamente? ¿Qué hay detrás del deterioro y destrozo de relaciones importantes, tanto en el ámbito personal como en el familiar, como en el profesional y social inclusive? ¿Qué suele haber detrás de muchas formas de proceder que, si bien en el mejor de los escenarios son imprecisas, en el peor de los escenarios pueden ser completamente negativas y destructivas? Bueno, pues precisamente detrás de todo eso, en una mayor o menor escala, en una mayor o menor medida, se suele encontrar una falta de amor. Y es precisamente el tema central de nuestra reflexión del día de hoy, y es el tema central de las reflexiones que hemos hecho en torno a las leyes que rigen a nuestra naturaleza humana. Es la ley del amor. Y es una ley que hay que considerar en su justa dimensión, porque se suele el tema del amor reducir a mera experiencia emocional, a mero romanticismo, y vamos a considerarlo hoy con más detenimiento, pues es mucho más que eso. El amor constituye la fuerza creadora del ser humano. Si no ama algo, si no está contemplando una acción o la realización de algún tipo de proceso bajo el esquema del amor, entonces veremos que una de dos: o simplemente no lo va a realizar, o lo realizará mal, o lo realizará generándose consecuencias nefastas para sí mismo y para los demás.
De ahí la importancia de la ley que consideremos el día de hoy, cuánto de los destrozos que experimentamos en diversos ámbitos de nuestras vidas tienen su causa, tienen su origen en la falta de amor. Y como lo vamos a considerar también hoy, y comenzando por la falta de amor a uno mismo, que si bien no hay que confundir con el egocentrismo, con el narcisismo, sí hay que tener bien en claro que muchas veces el estatus en el que nos encontramos, el tipo de resultados que caracterizan nuestra vida presente, tienen su raíz en la forma en que nos apreciamos o menospreciamos a nosotros mismos. Y ni qué decir que si no sabemos amarnos a nosotros mismos, pues realmente nuestra capacidad para amar a otras personas estará bastante limitada, si es que es posible que exista. El comienzo del amor es la aceptación. Yo empiezo a amar cuando decido que las cosas no tienen por qué ser necesariamente como a mí me gustaría que fueran. Cuando determino que las personas no necesariamente tienen que comportarse como yo pienso, sin caer en el extremo de una tolerancia indolente, de una tolerancia que en realidad se convierte en indiferencia, sino que tenga que ver precisamente con uno de los principios que están más asociados a la experiencia del amar y del amor, que es el del respeto. Es decir, si yo no me planteo como primer paso en la relación conmigo mismo y en la relación con el resto de la realidad, el respetarme y el respetarla, no puedo plantearme seriamente llegar a ponerme en sintonía con la experiencia de abundancia en mi vida. Es decir, la abundancia o la escasez como experiencias cotidianas y definitorias de una experiencia de vida tienen que ver en su raíz más profunda con nuestra capacidad para amarnos y para amar a los demás. Entonces, la primera exigencia de esta ley tan importante tiene que ver con nuestra disposición para dejar de juzgarnos. Y esto es algo fundamental porque de ordinario ya juzgamos sin darnos cuenta. Ya estamos disponiéndonos a etiquetar a los demás y por supuesto también nosotros ya estamos autoetiquetados como derivada de la etiquetación de la que fuimos objeto por parte de nuestros padres, por parte de nuestros maestros, por parte de aquellas personas adultas que fueron relevantes en nuestras vidas. Así que vamos a considerar esta ley primordial bajo el enfoque de 3 rasgos que la caracterizan a la experiencia del amar. El primer rasgo es precisamente el de aceptar sin juzgar. El segundo rasgo es el de desarrollar la capacidad de prestar atención y finalmente el tercer rasgo es nuestra disposición a servir. En otras palabras, amar implica estas 3 cosas básicas como disposición fundamental de nuestra parte. La primera, la disposición a aceptar sin juzgar. La segunda, la disposición de prestar atención a los demás y a sus asuntos y temas. Y tercero, la disposición a servir, a ser útiles a los demás. Así que consideremos despacio, con calma, con profundidad estos 3 rasgos, porque son los que van a definir en su nivel más profundo una experiencia de vida llena de sentido y significado, o, por el contrario, una experiencia de vida absurda, vacía, hueca. Entonces comencemos por el primer rasgo, el no juzgar. Hay que tomar en cuenta que generalmente cuando se presentan juicios en las relaciones suele haber una experiencia de tensión. Suele promoverse el desequilibrio en nuestra persona y en nuestras relaciones. ¿Por qué? Porque el juicio, la mayoría de las veces, suele ser injusto y suele ser parcial. ¿Y esto qué significa? Ya en alguna reflexión anterior considerábamos la importancia de tener claro y presente que nuestra percepción de un aspecto de la realidad o la percepción de cualquier situación en nuestras vidas
de ordinario suele ser incompleta. Y decíamos que la esencia de la postura humilde frente a la vida tiene que ver precisamente con el reconocimiento de que mi percepción sobre una situación, sobre una persona, puede estar equivocada porque de entrada suele ser una experiencia parcial. Yo no puedo pretender que con mi percepción de las cosas estoy abarcando toda la realidad de lo que sucede. Eso es simplemente imposible. Es tanto como pretender que un mapa me pueda describir todo el territorio existente en la Tierra. Sabemos bien que un mapa tiene sus limitaciones para describir hasta cierta parte del territorio. No puede abarcar más allá de sus propias limitaciones el mapa para describir el territorio. Y en ese sentido tendríamos que ser más humildes y sensatos cuando juzguemos a alguien, porque solo estamos percibiendo una parte de su realidad, tanto temporal como espacial. Es decir, nosotros no sabemos todo por lo que está atravesando esa persona, no conocemos seguramente toda su biografía, no conocemos qué está experimentando en definitiva. Podemos hacernos una idea basándonos en lo que hace, tal vez basándonos en lo que dice, basándonos en su manera de proceder, pero siempre considerando que nuestra percepción será limitada al contemplar su forma de proceder. De lo contrario, tenderemos a ser dogmáticos en nuestras apreciaciones, tenderemos a ser radicales en nuestras consideraciones sobre los demás, y pues por supuesto que eso implica un gran riesgo de equivocarnos. Nuestro margen de error es enorme cuando pensamos que lo que estamos percibiendo describe la totalidad de una situación o de una personalidad específicas. Y no es así, porque no hay modo de que sea así. Yo solo puedo percibir una porción de lo que sucede, pero además, en el caso humano, no solo puedo percibir una porción de lo que está experimentando la otra persona, sino que además la estaré traduciendo a mi propia experiencia. ¿Eso qué significa? Que no solo es parcial mi punto de vista sobre los demás, sino que además se tratará de un punto de vista distorsionado. ¿Por qué? Porque lo estaré filtrando con mis propias experiencias, con mis propias valoraciones y con mis propias preferencias, y en ese sentido estoy creando una opinión desde mi experiencia de la vida, cuando, si fuera objetivo, si fuera honesto, tendría que esmerarme en crearme esa experiencia desde la perspectiva de la otra persona. El famoso ponernos en los zapatos de la otra persona tiene que ver con este principio fundamental. Eso no significa que siempre tenga que estar de acuerdo con lo que hacen los demás, con lo que dicen los demás o con la forma de pensar de los demás. No, porque no sería ni posible ni deseable. Cada quien tiene su propia identidad, cada quien tiene su propia estructura de valores, su propia escala de valores y su propia estructura de creencias. Pero sí es fundamental tomar en cuenta que si no partimos de la premisa de que cometemos una gran injusticia la mayoría de las veces cuando juzgamos a alguien, no podremos aspirar a relaciones que sean realmente enriquecedoras en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque siempre estaremos o cuidándonos las espaldas de los juicios que otros nos puedan hacer, o los demás tenderán a cuidarse sus espaldas de los juicios que yo pueda generar con respecto a sus vidas, con respecto a sus personas. Y verdad que es muy característico de las relaciones de nuestros días que haya esa tensión, que haya ese estrés, porque no sabes qué de lo que puedas decir, qué de tu manera de proceder, pues pueda generar una reacción negativa de la otra persona, y también tú no sabes qué de tu propia forma de proceder pueda estar realmente equivocada. Aquí, por eso, el tema de la comunicación, el tema de la convivencia, el tema de la negociación suelen ser temas fundamentales para nuestras relaciones, y ya habrá ocasión de reflexionar sobre ellos en otra ocasión. Pero aquí, como principio de amor, es fundamental el que dejemos de pretender que los demás
sean una especie de copia al carbón de nuestra propia manera de pensar, de sentir y de proceder. Porque en el fondo eso es lo que nos termina sucediendo en la práctica. Estamos pretendiendo que los demás piensen de acuerdo a nuestros propios criterios, que los demás se sientan como nosotros experimentamos la realidad y que los demás hagan las cosas de la forma en que las haríamos nosotros. Bueno, ese es un principio de invasión muy negativo en nuestras relaciones, que además va en contra de la naturaleza humana, que ya hemos también reflexionado en otras ocasiones, es esencialmente una naturaleza libre. Entonces, por eso el respeto está tan asociado en un primer término con esta disposición a no juzgar. ¿Por qué? Porque si yo realmente quiero crear un puente de comunicación y una cercanía con la otra persona, lo primero que tengo que hacer es respetarla. Puedo externarle mi desacuerdo respecto a planteamientos que haga, respecto a formas de comportarse, pero no puedo agredirla por no estar de acuerdo. No puedo hacerla sentir menos por no coincidir con mis propios criterios de valoración. No puedo pensar que soy mejor que esa persona o que me encuentro en un nivel superior a ella simplemente porque no hay concordancia de criterios. Y mientras esa persona no se sienta aceptada por mí, jamás se abrirá a lo que yo tenga que aportarle y ofrecerle en la vida. Y esto es fundamental y lo consideraremos un poco más adelante con mayor detenimiento. Pero aquí la premisa entonces es, tengo que aprender a no juzgar, y eso nos incluye a nosotros mismos, amigas, amigos míos, porque nosotros mismos somos nuestras primeras víctimas de los juicios de otros que hemos hecho nuestros, y a través de los cuales pretendemos describirnos, pretendemos definirnos, pretendemos conceptualizarnos. Es decir, al día de hoy, la idea que tenemos de nosotros mismos muy probablemente sea la idea que otros en el pasado tuvieron de nosotros mismos. Pero tendríamos que autodefinirnos, tendríamos que identificar cuál es nuestra esencia. Y para ello tenemos que arrancarnos de nuestra mente las ideas, las etiquetas, los conceptos y los calificativos que otros emplearon en el pasado para describirnos. ¿Por qué? Porque no somos nuestro pasado. No somos lo que hicimos. Mucho menos somos lo que otros dijeron de nosotros. Somos lo que el día de hoy decidamos ser. Y para ponernos en una situación completamente libre y objetiva, para redefinirnos y determinar a partir de hoy quiénes y cómo queremos ser, necesitamos, insisto, arrancarnos, y es un proceso que puede ser doloroso y a la vez fundamental, arrancarnos esas etiquetas, muchas de ellas injustas, otras distorsionadas, pero siempre parciales, que nos pusieron nuestros antepasados. No es verdad que yo sea necesariamente como me describieron de niño. Y en todo caso vamos a suponer que realmente lo haya sido. Hoy tengo la opción de dejar de serlo. Es decir, la opinión que se hicieron de nosotros en el pasado es algo que podemos cambiar ya en el presente, en caso de que se tratara de opiniones fundamentadas en la realidad. Es decir, si yo tengo la idea de que soy una persona huraña, a lo mejor sí lo soy. Pero lo importante es que hoy puedo decidir dejar de serlo. ¿Por qué? Porque mi pasado no tiene por qué seguir determinando mi presente. Solo le sucede eso a las personas que por ignorancia o por comodidad no han decidido lo contrario. Por eso hay que tener mucho cuidado con juzgarnos cuando nos equivoquemos, con juzgarnos cuando nos sintamos mal, con juzgarnos cuando las cosas no salen como esperaríamos que salieran, porque cada vez que nos juzguemos,
estaremos invocando un tipo de realidad que, curiosamente, al resistirnos a ella, vamos a seguir prolongando como experiencia en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque aquello en lo que centras tu atención crece. Y una manera de centrar nuestra atención en lo negativo de nuestra personalidad, o en lo negativo de los demás, o en lo negativo de la experiencia de vida, es a través del juicio. Porque dijéramos, bueno, vamos a hacer un pacto de solidaridad a partir de ahora, y todos vamos a juzgarnos positivamente unos a otros. Y entonces te voy a etiquetar de una manera positiva a partir de hoy. Me voy a fijar en tus rasgos característicos que sean positivos, que sean atractivos, que sean agradables, y a partir de ahí voy a ayudarte a generar una nueva identidad que se centre y surja y parta de lo mejor de ti, en vez de, como hasta ahorita seguramente ha estado sucediendo, se genere esa identidad desde lo peor de cada uno de nosotros. Porque tampoco vamos a negar que tenemos debilidades, que cometemos errores, pero aquí el punto es que ¿por qué construir y definir nuestra personalidad desde esos errores, desde esas debilidades? ¿Verdad que es absurdo? ¿Verdad que cuando lo contemplamos con perspectiva nos damos cuenta de que no tiene ningún sentido que construyamos nuestro destino con el material inservible, con el material basura de nuestras propias etiquetas personales, de nuestros propios juicios destructivos? Por eso es muy importante que comencemos por amarnos y, si fuera el caso, perdonarnos a nosotros mismos. Y en ese sentido, pues, esta Louise Hay, maravillosa autora de un excelente libro que se llama Tú puedes sanar tu vida, describe un ejercicio muy importante que nos va a permitir generar una nueva forma de relacionarnos con nosotros mismos, y ella sugiere, y además lo hace recurrentemente en sus talleres, en sus seminarios, sugiere que nos veamos al espejo y que cada vez que lo hagamos, nos veamos a los ojos. Primer punto. Fíjense qué interesante la observación de Luis. Generalmente cuando nos vemos al espejo, vemos nuestro cabello, vemos cómo está más o menos nuestro rostro, pero no nos vemos a los ojos. Y cuando intentamos conscientemente hacerlo, difícilmente podemos sostenernos la mirada a nosotros mismos. Qué interesante, ¿no? Es como si, al tratar de sostenernos la mirada a nosotros mismos frente al espejo, no pudiéramos hacerlo porque tuviéramos una especie de vergüenza hacia nosotros mismos. Tal vez porque no nos gustamos, tal vez porque no estamos de acuerdo en realidad con esa personalidad que hemos permitido que se desarrolle y a través de la cual nos identifiquen los demás, tal vez porque tengamos serios pendientes de nosotros con nosotros mismos. Tal vez recuerden y hayan visto alguna película maravillosa, por cierto, que se llama Mi encuentro conmigo, con este actorazo que es Bruce Willis, y precisamente habla de eso, habla de cómo, pues, un empresario exitoso, en sus 40s, pues empieza a caer en la cuenta de que no le ha cumplido sus sueños a su niño, las promesas que se hizo de niño, y en ese sentido tiene un adeudo consigo mismo. Y de este adeudo y de cómo relacionarnos mejor con nosotros mismos profundizaremos después de este corte. No se vayan. Lo único constante es el cambio. Tú no le cambies. Quédate con nosotros. Reflexiones con Andrés Mares. Continuamos en Reflexiones con Andrés Mares. Tú tienes mucho que decir. No esperes. Marca 238-5111. Reflexiones con Andrés Mares. Muy bien, pues continuamos con su programa Reflexiones con un servidor, Andrés Mares, y pues antes de continuar tenemos aquí
algunas llamadas. Primero, pues Elsa Guerra me pregunta, saludos Elsa, que me pide que repita el nombre del libro. El libro se llama Tú puedes sanar tu vida y la autora se llama Louise Hay. O sea, se escribe así como Lois con I latina y el apellido se escribe H-A-Y. O sea, Louise Hay. Louise Hay. Y el libro se llama Tú puedes sanar tu vida. No recuerdo la editorial, pero pues es un libro muy conocido. Creo que no tendrán dificultad en encontrarlo en cualquier librería. Y bueno, vamos a ver, también hay 2 consultas anónimas. La primera de un caballero que me pregunta cómo recuperar una ilusión de vida. Me quedé sin familia, tuve un solo hijo, ¿y qué me mueve? Bueno, pues una pregunta muy importante. Bueno, lo que te respondería de primera instancia, te mueve aquello que todavía puedes hacer realidad. Tendría que moverte eso. Hay una premisa que me ha servido mucho a lo largo de mi vida y es la siguiente: tu pasado no es tu futuro. Y muchas veces cuando afrontamos grandes pérdidas, como es tu caso, pérdidas importantes, en tu caso la pérdida de una familia, solemos, por la fuerza inercial de las emociones de tristeza, de enojo, de temor, solemos anclarnos a esa experiencia de pérdida sin tomar en cuenta 2 cuestiones que son cruciales. La primera es precisamente que tenemos la posibilidad de crear algo nuevo. O sea, no puede haber jamás una pérdida tan grande como no fuera la de la propia vida, como para que no podamos plantearnos la generación de algo nuevo. No sé cuánto tiempo ha transcurrido desde tu pérdida, también tienes que darte tiempo. Pérdidas tan fuertes pues no se pueden pues superar de la noche a la mañana, pero tampoco hay que tardarse años para hacerlo. Entonces, por eso la importancia de la postura humilde. Tenemos que darnos cuenta de que todos los seres humanos experimentamos en distintos momentos pérdidas grandes. Porque luego tenemos la falsa idea de que somos los únicos que tenemos pérdidas grandes, de que somos los únicos a los que se nos mueren seres queridos, de que somos los únicos que a lo mejor estamos atravesando por una situación de pérdida de trabajo o financiera o una ruptura de relaciones importantes, y la verdad es que les pasa a todo mundo, nos pasa a todo mundo, pero nos pasa en distintos momentos. Entonces, eso por un lado. Ponte a pensar en lo que aún puedes hacer realidad. Ya en alguna reflexión hablamos de la importancia de la determinación y dijimos que precisamente ante la experiencia de una gran pérdida, de un gran rechazo o de un gran fracaso, lo que tiene más sentido es seguir con tu vida. Eso es lo que te ha de mover. Y esto me lleva al segundo punto. No importa cuántas y de qué magnitud hayan sido nuestras pérdidas en la vida, cuando nos ponemos a contemplar con humildad el entorno, el universo, nos damos cuenta de que la vida continúa, de que el sol sigue saliendo cada día, de que la Tierra sigue girando sobre su propio eje y alrededor del sol. ¿A qué voy con esto? Que mucho de la vida tiene que ver con la conjugación de uno de los verbos más poderosos que pueden haber, y es el verbo continuar, el verbo proseguir. La vida sigue, querido amigo, y esto no puedes perderlo de vista. Si tuviste grandes pérdidas, eso no significa que no puedas aspirar a grandes ganancias más adelante. Significa que necesitas adquirir e incorporar un gran aprendizaje en tu vida como consecuencia de estas pérdidas y plantearte algo nuevo, precisamente, algo nuevo y mejor, precisamente basado en tu aprendizaje. Porque ahora tienes la opción de ser más sabio, de ser más experimentado, o también tendrás la triste opción, que es la que siguen muchos, de desmoronarte el resto de tu vida. No eres tus relaciones, eres mucho más que eso, y como eres mucho más que eso, tienes la inescrutable oportunidad y posibilidad de rehacer tus relaciones. Tal vez no con las mismas personas,
pero puedes generar nuevas relaciones con otras personas. Aquí la pregunta que yo te haría no es qué te mueve a partir de ahora, sino que la pregunta que hoy por hoy te haría, basándome e inspirándome en tus pérdidas, es la siguiente: ¿qué aprendiste de esto? Y eso que aprendiste se tiene que traducir a un nuevo recurso en tu vida para poder aspirar a algo mejor en ella. Si no aprendiste nada, esa es la verdadera tragedia. No la pérdida que experimentaste, sino el no haber aprendido nada que te haga más libre, que te haga más profundo, que te permita plantearte un panorama mucho, mucho más valioso que el anterior. ¿De acuerdo? Y por otro lado, también alguien de manera anónima, en este caso una mujer, me pregunta, cuando nos etiqueta una persona que se siente superior a nosotros, ¿cómo debemos manejarlo? Bueno, pues en primer lugar, no personalizando sus etiquetas, ¿no? Muchas veces el problema no está tanto en la persona que te hace menos, sino en la persona que se siente menos con sus comentarios. ¿Por qué? Porque cuando alguien logra hacerte sentir menos, cuando alguien logra incomodarte con sus etiquetas, pues está reflejando esa persona, pues a final de cuentas, inseguridad personal. A final de cuentas, está de alguna manera personalizando esas aseveraciones que están a su vez reflejando pues un problema de autodefinición, un problema de autoimagen, un problema a final de cuentas de autoestima. Entonces, ¿qué te sugiero? Bueno, pues el consejo típico de nuestras abuelitas, ¿verdad? No le hagas caso. O sea, si lo sigue haciendo, ponte a pensar, es porque de alguna manera le está funcionando, porque de alguna manera está notando en ti, a través de tu reacción, a través de un gesto, a través de un comentario tuyo, o simplemente con ponerte triste o enojarte, está notando que está obteniendo atención de ti. Y fíjense lo que son las cosas, precisamente es el siguiente punto que vamos a considerar. Cuando no logramos obtener la atención, vamos a decirlo así, a la buena y de la buena de los demás, muchas veces de manera inconsciente nos esmeramos en obtener la mala atención y a la mala. Pues sí, pero está en tus manos el evitar que le siga funcionando esa estrategia a la otra persona. No hay persona que tenga más problemas que la que se siente superior a otra persona. Porque de alguna manera está construyendo su personalidad, su autoestima, su seguridad personal en presuntas deficiencias en los demás. Bueno, esa es una forma muy pobre de sentirse superior. Mientras que las personas que de alguna manera realmente son superiores, ¿por qué? Porque son más generosas, porque son más triunfadoras, más exitosas, porque son más espirituales, no suelen hacer alarde de eso. Y eso habla de una verdadera y sólida y profunda seguridad personal. Entonces, no trates de manejar siquiera sus comentarios, simplemente no le hagas caso. Y si algún comentario o alguna etiqueta que te pone te hace sentir menos, ojo, el problema tiene que ver entonces con un juicio que te haces a ti misma y que de alguna manera la etiqueta de esa persona está viniendo a confirmar o a certificar, ¿verdad? Bueno, entonces, a seguir el consejo de nuestras abuelitas, no le hagas caso y pues ya se dedicará a ponerle etiquetas a otra persona o ya, aunque solo sea por cansancio, dejará de hacerlo si no lo hace por inteligencia, ¿verdad? Muy bien, aquí tenemos otra persona, mujer de 52 años, que nos dice: recién terminé mi relación con otra persona, duré 1 año y medio y di mucho de mí, incluso económicamente. Quedé mal, quiero una opinión sobre mí para seguir adelante. Bueno, pues una muy similar a la que le di a la persona que tuvo la pérdida de su esposa y de su hijo. Pues para seguir adelante, primero aprende la lección que en este caso te dejó esa relación que de alguna manera, por lo que nos comentas, abusó de ti. Y una vez que hayas aprendido, pues entiende algo muy importante. Es más interesante lo que aún puedes hacer que lo que no fue posible hacer en su momento. No te desesperes, sé más cuidadosa
a la hora de relacionarte con alguien, porque muchas veces luego cuando se empieza a experimentar la soledad y esa soledad se empieza a acrecentar como experiencia por conceptos pobres en los que nos tenemos, pues es ahí cuando bajamos las defensas y tendemos a elegir mal respecto a la persona que queremos que sea nuestra pareja, nuestra compañera de viaje. También recordemos aquel famoso refrán: más vale solos que mal acompañados. La soledad no es tan tétrica como pareciera. En algún momento dado reflexionaremos sobre ellas. Y lo irónico es que muchas veces consiguen la soledad aquellos que más la temen. ¿Por qué? Porque aquellos que más temen la soledad se rodean de cada patán, ¿verdad? De cada patana, por decirlo así, que de verdad terminan experimentando algo peor que la misma soledad, que es una pésima compañía. Yo les llamo vampiros emocionales. Pero ya tendremos ocasión en otra reflexión de considerar ese tipo de situaciones. Efectivamente, el libro es de Editorial Diana, el libro de Luis Hay, Tú puedes sanar tu vida. Editorial Diana, gracias a la persona que me recordó la editorial. Y bueno, pues continuemos, amigas, amigos míos, con esta ley fundamental, importante. Y decíamos antes del corte que pues todos de alguna manera tenemos cierto adeudo con nosotros mismos, porque tal vez a esta altura de nuestras vidas no seamos el tipo de persona que soñamos ser cuando éramos niños. A lo mejor nos imaginábamos con un nivel de éxito, pues no sé, económico mayor, o con una relación mucho más padre, o relaciones más profundas. A lo mejor nos imaginábamos más sanos, qué sé yo. Es muy probable que hoy por hoy tengamos algo que perdonarnos a nosotros mismos en términos de aquello que quisimos ser y no hemos sido, pero tampoco se trata de simplemente estarnos recriminando nuestras propias fallas o carencias. Se trata de amarnos, y eso implica y exige el reconocimiento de que no importa cuántos errores hayamos tenido, no importa de cuántos rechazos hayamos sido objeto, no importa cuántas pérdidas hayamos experimentado, nuestro valor intrínseco sigue siendo el mismo, y nuestro potencial también. Y por eso necesitamos empezar a amarnos, necesitamos empezar a llevarnos mejor con nosotros mismos, tener un diálogo interno más positivo y propositivo, dejar de estar embarrándonos, perdónenme la expresión, en nuestro pasado doloroso, dejar de estarnos restregando nuestras equivocaciones y mejor centrarnos en cómo estamos siendo en el presente, porque en la medida en que mejoremos, depuremos, pulamos nuestra forma de ser presente, en esa medida nos disponemos para un futuro mucho más prometedor, para un futuro mucho más interesante y lleno de significado. A ver, dice aquí, agradezco muchísimo su comentario, me ha servido de mucho. Pues qué bueno, te deseo lo mejor. Es la persona que nos compartió que le acaba de ir mal con una relación. Cuídate más a ti misma y sé más selectiva en aquellos candidatos que seguramente irás teniendo con el tiempo, en la medida en que te vayas queriendo más a ti misma. Porque ese es otro punto, amigas, amigos. Cuando te quieres, no en el contexto, insisto, de la vanidad ni del narcisismo, porque la verdad es que pues estas personas hasta son petulantes y caen mal. Y lejos de volverse atractivas, hasta dan lástima, ¿a poco no? Esas que se creen así como pavorreales y que ostentan, pues no sé, formas de ser que hasta se evidencian artificiales por ser estrafalarias, por ser estruendosas. Qué pobres formas de querer llamar la atención. Pero en cambio, cuando tu amor hacia ti misma, hacia ti mismo es real, porque tiene que ver con un descubrimiento de tu dignidad como persona, porque tiene que ver con un reconocimiento de todo el potencial que en el momento en el que te dediques a desarrollar hará de ti una mejor versión de ti misma, de ti mismo. Bueno, te vuelves necesariamente, cuando llegas a esos niveles de autoestima, y me gusta llamarlo mejor de autoamor, entonces te vuelves más atractiva. Tu personalidad genera una atracción como imán. Y esto es crucial. Por eso,
hay que querernos mucho nosotros mismos, porque además es el punto de arranque, la pauta que inicia la posibilidad de querer más a los demás. Porque si fuimos capaces de descubrir lo mejor de nosotros mismos, también seremos capaces de hacerlo con los demás. Y entonces les prestarás un tipo de atención que brilla por su ausencia en nuestros días. Me refiero a una atención que sana, a una atención que cura. El famoso niño herido del que se habla en la psicología de nuestros tiempos tiene que ver precisamente con ese niño que en su momento no recibió la atención que necesitaba. Y no vamos a juzgar, porque si no estaríamos violando el primer principio, no vamos a juzgar a nuestros padres, ni a nuestros maestros, ni a aquellos adultos relevantes de nuestra niñez, porque no nos dieron todo el amor que necesitábamos. Tal vez no pudieron dárnoslo, seguramente hicieron lo mejor que pudieron con los recursos con los que contaban en ese momento. Vamos a perdonarles, vamos a quererles, pero vamos a detenernos y decir, a ver, yo a partir de ahora tengo un serio compromiso con los demás. El compromiso de, número 1, prestarles la atención que necesitan, y número 2, esa atención resultado de la que me presto a mí mismo. Me presto atención a mí mismo, a mi crecimiento, a mi potencial, a mis cualidades, y eso lo pongo de alguna manera como precedente del tipo de atención que quiero generar en los demás, para que los demás, a través de mi atención, dejen de juzgarse a sí mismos, se perdonen a sí mismos, y entonces puedan descubrir lo mejor de sí mismos. La atención es poderosa para bien o para mal. Si yo presto atención, si yo le doy importancia a las cosas que son importantes para la otra persona, aunque en el fondo a mí no me importen mucho esas cosas, pero me importa esa persona, entonces empezaré a curarla, empezaré en un nivel silencioso y muy poderoso a ser copartícipe de su propio crecimiento personal. Pero si en cambio yo me muestro indiferente frente a los demás, no presto mayor atención, estoy causando graves daños. ¿Por qué? Porque estamos mandando un mensaje nefasto en un nivel inconsciente. Y el mensaje es, no me importas porque no vales. Ojo, si yo no me doy cuenta de la importancia que tiene cualquier otra persona, quiere decir que el problema está en mí. No quiere decir que la otra persona no sea importante. Quiere decir que no he desarrollado la capacidad de identificar el valor en las otras personas. Muy probablemente porque no he desarrollado la capacidad de identificar el valor en mí mismo. Entonces hay que prestar atención a los demás, porque constituye un poderoso acto de amor y exige de nosotros el salir de nuestro egoísmo y pretensión de ser los únicos poseedores de la verdad y los únicos destinatarios del amor. Nos esmeramos demasiado en que los demás nos atiendan y entiendan, y en proporción no buscamos con la misma diligencia atender a los demás. Y como diría un refrán anónimo, no me importa cuánto sabes hasta que sepa cuánto te importo. Si realmente quiero entrar al corazón de los demás, tengo que hacerlo a través de la atención. Si los demás notan que no les presto atención, no tienen por qué abrirme las puertas de su corazón. Y en tercer lugar, amigas, amigos, amar significa ser útil a los demás. Ser útil. Y esta utilidad puede cobrar diversas formas. Ojo, no hay que confundirla con servilismo. Servir no es ser vil. Y se es vil cuando uno sumisamente se pone a suplir a los demás en cosas que les corresponde hacer a los demás y que tendrían que hacer los demás. ¿Por qué? Porque forma parte de sus obligaciones o forma parte de las exigencias que la vida les está planteando. Yo puedo ayudar a los demás cuando la otra persona, cuando los demás, en algo específico no puedan hacerlo por sí mismos. Pero yo no estoy ayudando a los demás, yo estoy echándolos a perder, cuando pudiéndose hacer cargo de algo en sus vidas, yo me hago cargo para que no se tomen la molestia. Eso no es amar. Eso es ser cómplice de un tipo de deterioro y de formación de la que somos responsables, por ejemplo, en el caso de nuestros hijos, cuando no les exigimos. Amar también implica exigir. Y si alguien está en condiciones de hacer algo o de dar algo, se le exige, no se le suple.
porque si le estoy supliendo no le estoy amando, lo estoy echando a perder. Y esto que nos quede muy claro, porque también, como dice el refrán, hay amores que matan, y los amores más asesinos son esos que están buscando formas de que nosotros no hagamos algo, formas que yo les llamo de atrofiar la voluntad y la creatividad de los demás. Yo no estoy llamado a resolverle la vida a nadie. Yo estoy llamado a inspirar a los demás y, cuando sea necesario, a ayudarles en algo específico, insisto, cuando no se pueden hacer cargo por sí mismos. Pero si se pueden hacer cargo por sí mismos, yo entonces les amaré, no ayudándoles, sino exigiéndoles. Y terminamos esta reflexión del día de hoy, importantísima por el tema, con unas palabras de Jorge Bucay, que me parece que describen de manera muy atinada en qué consiste el verdadero amor, y notaremos en esta definición que el verdadero amor pues dista mucho de los planteamientos melosos y a veces cursi de las típicas tarjetas de San Valentín. El amor es mucho más que eso. Dice Jorge Bucay, amar es la desinteresada tarea de crear el espacio para que la otra persona pueda ser quien es. Repito, amar es la desinteresada tarea de crear el espacio para que la otra persona pueda ser quien es. Esa es la esencia del amor. Me amas cuando yo puedo frente a ti, porque me siento protegido por tu atención, porque sé que no me vas a juzgar, cuando yo puedo ser la mejor versión de mí mismo frente a ti, cuando no tengo que defenderme de tus críticas, cuando no tengo que defenderme de tus expectativas, cuando no tengo que cubrirme de tus percepciones, entonces puedo ser yo mismo. Y cuando puedo ser yo mismo, puedo trabajarme para dar lo mejor de mí mismo, porque no tengo que seguir gastando mi energía ni mi tiempo en defenderme de ti y de tus juicios. Amar es una tarea desinteresada, una tarea que se enfoca a crear el espacio para que los demás puedan ser quienes son. ¿De acuerdo? Pues muy bien, amigas, amigos míos, es así como llegamos al final de esta reflexión. Como siempre, muchas gracias por su compañía, muchas gracias por sus preguntas y sus sugerencias y sus comentarios. Recuerden que pueden volver a recurrir a este material y a más material de desarrollo humano en mi página de internet www.andresmares.com. Ahí tenemos este programa y tenemos también el blog y otro tipo de material que ya iré añadiendo con el tiempo. Muchas gracias de nueva cuenta por su compañía. Yo soy Andrés Mares y este es tu tiempo y tu espacio para el cambio. Hasta la próxima. Todos piensan en cambiar el mundo, pero nadie piensa en cambiarse a sí mismo. Alexei Tolstoy. Aquí termina nuestro recorrido este día. Sintonízanos la próxima semana para aprender juntos a hacer realidad lo valioso de la vida. Reflexiones con Andrés Mares por Radio Querétaro.